Muy buenas noches, soy Julieta Mendoza y hoy este programa quiere llamar su atención sobre un hecho grave, la escasez del agua en México. México es un país seco y para colmo erosionado. El agua es escasa y ahora está contaminada, mal aprovechada y en algunos casos pésimamente administrada. En días recientes muchas voces se han alzado contra reservas acuáticas cuyo fin podría ser la privatización, pero otras se alzarán especialmente en la Ciudad de México por el cierre de acueductos que dejará secas por 4 días a 8 millones de personas. Considerando un derecho humano por las Naciones Unidas y hasta la Constitución de la Ciudad de México, el agua es cada vez más un problema de sobreexplotación, contaminación y escasez. Hoy, ante este panorama, es hora de ir a fondo en el problema y preguntarnos una vez por todas, ¿qué hacemos con el agua? Quédese. A fondo con Julieta Mendoza. La escasez en México es un problema no privativo de una sola ciudad. Estamos hablando de todo el territorio nacional y hay contrastes en nuestro país. Unos tienen mucha agua, otros definitivamente sufren para conseguir el vital líquido. Esto lo vamos a ver en la primera parte de nuestro programa, la escasez del agua. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo en México? Esto tiene muchos contrastes, lo decíamos, pero ¿qué sucede cuando la mala distribución es ocasionada por la mala impartición, también por parte de las autoridades o políticas públicas inadecuadas? En la tercera parte del programa nos enfrentaremos de lleno con nuestros expertos hoy en A Fondo sobre la ineficiencia, la opacidad y sobre todo la burocracia, que son algunos de los obstáculos para que esto pueda ser de alguna manera más plausible. Y hoy también intentaremos conocer qué vamos a hacer con el problema del agua. ¿Cuáles son las alternativas realmente que estamos haciendo los mexicanos? Quédese, esto es A Fondo, comenzamos. Y el gusto para mí esta noche es contar con conocedores del tema. Hoy, José Luis Luege Tamargo, el ingeniero Luege Tamargo es presidente de Ciudad Posible, usted lo conoce y qué gusto, José Luis, bienvenido. Muchas gracias, Julieta, por la invitación. Al contrario, muchas gracias. La doctora Lilia Rodríguez es coordinadora de la especialidad de Economía y Gestión del Agua en la UAM Azcapotzalco. Lilia, gracias. Gracias por la invitación. Bienvenida. Y el doctor Joel Carrillo, investigador del Instituto de Geografía de la UNAM. Gracias, Joel. No, gracias por permitirme estar aquí con ustedes, gracias. Bueno, pues escuchamos el panorama, no es halagüeño. Hemos hablado del agua toda la vida, hemos hablado de la cultura en la prevención del cuidado, en una política o en las políticas públicas más eficaces y lo cierto es que año con año, sexenio tras sexenio, pues esto se agrava. José Luis. Así es, muchas gracias. Pues yo noto que mucha gente está preocupadísima por el corte de Cutzamala. Y yo durante muchos años, incluso en mi experiencia como director de la Comisión Nacional del Agua, preocupado por la escasez del agua subterránea. Mucha gente piensa que la mayor parte del agua que consumimos es de Cutzamala, cuando en realidad Cutzamala es una de las fuentes de abastecimiento de la ciudad que para la zona metropolitana es más o menos la tercera parte, el 30%. El 70% lo estamos extrayendo de agua subterránea. Para mí la preocupación mayor es el agotamiento del acuífero de la Ciudad de México, que ahorita lo estamos discutiendo, que sí me preocupa en serio. Yo creo que estamos en la orillita de una situación muy difícil de manejar, que nos va a obligar a fuentes externas, a más fuentes externas de abastecimiento para la ciudad. ¿Y dónde está el problema? En una falta de una poca conciencia sobre el cuidado del agua, su uso racional, pensar que el agua no se acaba, cuando en realidad el agua dulce disponible sí es escasa, sí tenemos que tener esa conciencia, ¿no? El agua es muy abundante en la naturaleza, en los océanos, pero el agua dulce disponible en realidad es un porcentaje muy pequeño y en el caso de la Ciudad de México a mí me parece una situación crítica que nos obliga a replantearnos muchas de las políticas públicas en materia de agua. Definitivamente, porque hemos pensado en el concepto y lo hemos llevado al lugar común, el agua escasea, pero la realidad puede ser más dura, Lilia. Sí, mira, yo coincido totalmente en que el gran problema que tenemos es la explotación, depender del agua subterránea. Efectivamente,
casi 3/4 partes del agua que consume la Ciudad de México proviene de este lugar. Y por lo tanto, ahora que se da el corte del agua que estamos importando, efectivamente nos está faltando un 30% del agua que normalmente consumimos y estamos preocupadísimos porque varios días no vamos a tener ese 30% y estamos viendo los impactos desastrosos que esto causa. Pero yo creo que el problema de mediano y largo plazo es el problema de la sobreexplotación. ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos estos pozos con agua suficiente para alimentar el agua que requiere la ciudad? Yo añadiría otra cosa. Realmente parte del consumo de bienes y servicios que nosotros hacemos en la Ciudad de México son mercancías que son importadas, sobre todo productos agrícolas. Estos productos fueron producidos con agua fuera de la cuenca y por lo tanto equivale a que si nosotros los hubiéramos tenido que producir, necesitaríamos aún más agua para abastecernos. Hay un porcentaje de agua que es importada, agua virtual, que realmente estamos consumiendo, estamos trayendo vía los productos del exterior. Entonces nosotros, la Ciudad de México, tenemos una huella hídrica muy grande, ¿sí? Que quiere decir el agua completa que consume toda la población, las industrias que estamos en este lugar, en donde prácticamente la mitad proviene de agua de pozos. La otra mitad se divide, una parte en agua de Cutzamala y el otra del agua importada. Entonces, realmente esto nos está manejando la poca sustentabilidad que tiene esta ciudad en lo que se refiere a recursos hídricos. Joel, por favor. ¿Qué pasó? Mira, yo creo que aquí hay una situación bien interesante. Yo creo que hay que comenzar por el principio. El problema es de que no se ha entendido realmente cuál es, digamos, el papel y la cantidad de agua que tenemos en la Cuenca de México. Y cuando hablo de la Cuenca de México, hablo de la cuenca en su totalidad, no en la parte que viene a ser como un quinto de todo el tamaño de la cuenca que tiene que ver con el acuífero que le llaman acuífero de la Ciudad de México, lo cual es simplemente una situación administrativa. Pero esto, ¿por qué lo comento? Porque en México no se conoce cómo funciona el agua subterránea. Se hacen balances, pero los balances son como cajas negras de cada sitio administrativo, no físico. Y entonces se ha desdeñado que el 97% del agua que tenemos es agua subterránea. Solo el 3% del agua que tenemos en el país es agua superficial. Por eso me preocupa cuando dices tú, bueno, es que hay lugares donde vemos que hay mucha agua, hay lugares donde no la vemos, bueno, pero si no la vemos no quiere decir que no esté. Que no esté, sí, es que ahí claro. está. Un punto. Entonces, mientras no entendamos qué pasa con el funcionamiento del agua, vamos a tener ese mismo tipo de problema. O sea, es algo que en México no se ha preocupado, no ha habido preocupación. Todo se ha tratado de establecer con los famosos balances que son simplemente, que dijéramos, casi como una carta a Santo Claus, porque de realidad tiene muy poco y podemos pasar a revisar cada uno de los puntos del balance y nos vamos a dar cuenta de que, bueno, pues puede ser alguna cierta aproximación, algunas cuestiones, pero, y vuelvo aquí a repetir lo que muchas veces comento, aunque sepamos con claridad el balance con un error de 10%, que sería favorable, no nos dice cómo funciona. Para comenzar, no incorpora la calidad del agua que se está manejando en el balance, ¿sí? Entonces ya en principio ya tenemos un problema grave. ¿Por qué? Porque esa agua que estamos sacando puede venir de lluvia inmediata, que se infiltró y está saliendo en los pozos, o de lluvia que se filtró en algún lugar lejano y que tardó 10,000 años en llegar hasta el lugar donde estamos sacando, ¿sí? No quiere decir que esa agua se recargó hace 10,000 años allí, entró por allá lejos hace 10,000 años y tardó esos 10,000 años en llegar al lugar donde estamos sacando, que es lo que nosotros vemos, por ejemplo, aquí en la Cuenca de México. ¿Por qué es esto? Pues porque una cosa es tener un sitio, no sé si podamos imaginarnos que tenemos toda la cuenca, pero que el agua que se infiltra en la cuenca o que estamos sacando no está infiltrando en toda la cuenca. Porque para comenzar, aquí en el Distrito Federal, por ejemplo, en la Ciudad de México, pues está cubierta por una capa que difícilmente permite que el agua entre de la lluvia hacia abajo.
Claro. Entonces, bajo ese esquema tenemos ciudad casi, cementada. por decirlo así, desde el punto de vista de agua natural, tendríamos cero recarga, salvo todo el 40% que está perdiendo las fugas, que nos dicen que se pierden las fugas, porque también es otro problema interesante. ¿Es un mito? Pues parece ser, porque hay, mira, yo lo veo como si fuera un banco. Ajá. Si tú ves un banco, yo no puedo entender como un banco, como país, tienes tú que en 1970, no me dejará aquí mentir el ingeniero, había 30 y tantos acuíferos sobreexplotados. Ajá. Bueno, ahora son más de 110 y se sigue usando la misma tecnología, se sigue usando el mismo personal, la capacitación no ha sido en otra dirección. Entonces, ¿cómo puedes esperar que haya cambios? ¿Sí? ¿Cómo esperar ¿Cómo esperar resultados distintos haciendo las cosas igual? Bueno, yo creo que lo que menciona Joel es importante para el público entender que efectivamente la cuenca de México, la cuenca del Valle de México, que es de origen una cuenca cerrada, endorreica, y cubierta por lagos, por lo que dice Joel, el suelo impermeable, arcilloso, en una buena parte central de la cuenca, era lo que permitía que hubiera pues, una serie de lagos, como era Texcoco, Chalco, Xochimilco, Zumpango, ¿no? Que, por cierto, el peor error en la historia es haber desecado esos lagos, tanto Chalco como Texcoco. Pero hay que entender una cosa, Joel. Inmediatamente después de la arcilla está el suelo permeable, en una capa permeable que es donde el agua está asociada a los suelos, principalmente arenosos, rocosos, y ese es el acuífero. Ahora, cuando se inició la explotación de los acuíferos a principios del siglo XX, final del siglo XIX, tú haz de cuenta que hacías un orificio de 50 centímetros y ya había agua. Y ya había agua. Hoy el nivel estático de los pozos está a 300 metros. Entonces, lo que discutíamos con Joel al inicio, esa es la mejor indicación, el mejor indicador de la sobreextracción de agua, que estabas a nivel y ahora estás a 300 metros. Pero si no hay infraestructura, si no hay técnica novedosa. Pero entonces... hay un fenómeno que nos lo está indicando, que para mí es el mejor indicador, que nadie lo siente, ¿no? O sea, tú sientes que nos estamos hundiendo en ese momento. Yo le pregunto a la gente, bueno, en universidades levantan la mano, sí, no emocionalmente, físicamente. Sí, físicamente. Bueno, más allá de la velocidad de hundimiento en el Valle de México, sobre todo en la zona oriente, y seguimos construyendo, llega hasta de 40 centímetros por año. Ese es el indicador de la sobreextracción de agua, Joel, que preocupa muchísimo, ¿no? Que es una de las cosas más graves desde el punto de vista geológico. Bueno, yo añadiría algo, que realmente cuando está SACMEX operando los pozos, de repente el pozo que está sacando agua en un lugar lo cierra y empieza a escarbar en otros lugares para ver dónde ya hay agua. Y ese es un proceso que se da constantemente en la ciudad, en lo cual, en lo práctico, yo diría, ya para operar y llevar agua a las casas, se ve que cada vez son agua más profunda o se tienen que abrir nuevos boquetes porque donde se sacaba agua ya no hay agua. Entonces, realmente, SACMEX, que está operando los pozos para abastecernos de este 75% de agua que decimos, tiene gravísimos problemas para seguir operándolos. Claro. Cierra, abre, hace cambios tecnológicos, digamos. Incluso quiere extraer agua a nivel de 2.000 metros bajo la superficie. Entonces, las causas y lo que dice yo estoy de acuerdo, pero ya en sistema, una cosa práctica, realmente estamos viendo que de dónde obtenemos el agua para lograr suministrar esto. Entonces, la escasez del agua es una cosa que evidentemente estamos sufriendo más unas colonias que otras, ¿no? Porque ahora las que reciben más del Cutzamala son las que se van a ver afectadas en su tránsito, porque pues proviene, gran parte está abastecido por esta región, ¿sí? Sí, bueno, aquí hay una cuestión bien interesante, porque cuando hablamos del acuífero, digamos, como vuelvo a repetir, se habla solo de una parte pequeña de lo que corresponde al Valle de México, a la Cuenca de México. Sin embargo, esa unidad que se le llama acuífero, tiene casi 5 kilómetros de profundidad, ¿sí? Claro, dice uno, bueno, pero fuera 5 kilómetros, ¿qué sería? Pero hay otro detalle que creo que viene a ser a lo que estábamos hablando al inicio. No entendemos exactamente cómo está funcionando toda esta gran unidad. Ese es el principal problema. O sea, en términos estrictos, si no sabemos cómo está funcionando y aún así le estamos poniendo casas por aquí, edificios por acá y cosas de este lado, entonces yo no entiendo cómo se hacen cómo se aprueban todas estas obras sin saber si va a haber
o no, poniéndolo así de esa perspectiva, el abastecimiento suficiente o no para esas Ese es un punto obras importantísimo y tienes toda la razón, Joel, cuando dices, no sabemos, pero no solamente es un asunto, me parece, de autoridades, sino de ciudadanía en general. Necesitamos saber y conocer, hacer conciencia de lo que pasa con el agua. Vamos a hacer una pausa y regresamos con este punto, José Luis, ¿te parece? No se vaya, esto es A Fondo. Estamos de regreso y tienes toda la razón, Joel, porque nos quedamos conversando en todo lo que conlleva mitos, desconocimiento, necesidad por parte también de la ciudadanía, la responsabilidad de acercarnos al funcionamiento del agua. Llevamos a terrenos, pues, muy de cultura general. Pensamos en que solamente cuidando el agua, básicamente, o cerrando la llave, pero hay mucho que hay que conocer, José Luis, y tú te quedaste con el punto de Joel. Con una pequeña diferencia aquí con Joel, que como buen geógrafo hace un análisis que yo entiendo muy bien, pero sí quiero dejar muy claro, al menos con la experiencia que he tenido en la Comisión Nacional del Agua, que desde el punto de vista geológico está perfectamente estudiado el acuífero de la Ciudad de México y hay una seguridad del grave problema que implica la sobreexplotación de este acuífero. Efectivamente, como decíamos hace un momento, la cuenca del Valle de México tiene una capa de arcilla y luego abajo una capa permeable donde el agua está asociada y de ahí la estamos extrayendo. Pero sí tiene un fondo, sí tiene ese tanque de depósito, esa gran cisterna, tiene un fondo que son unas lutitas que se llama el acuitardo, que es la parte, digamos, donde ya también es impermeable y de ahí se puede agotar ese acuífero. Ahora, geológicamente, para aclararle a Joel, es verdad, hay ahorita una serie de teorías, hay un gran amigo mío, geólogo, Federico Moser, que está haciendo las pruebas a 2.200 metros de profundidad, yo creo que va a salir petróleo un día de estos aquí en la ciudad, pero y han encontrado fuertes cantidades de agua, pero no está caracterizado ese acuífero, o sea, no se sabe exactamente qué capacidad tiene, si lo podemos usar. Pero una cosa sí les digo, extraer a esa profundidad es costosísimo y realmente el precio que estamos pagando por el agua, no solamente no pagan ni siquiera la extracción del primer acuífero, sino mucho menos a esa profundidad. Yo creo que tenemos que hacer conciencia de que el acuífero tiene un equilibrio natural de carga y recarga que debemos respetar y que debemos de entender como ciudadanos. Y en mi siguiente intervención hablaré del desperdicio, de la falta de cuidado que tenemos en esta ciudad del agua. Que seguimos sin entenderlo. Al respecto, Lilia. Bueno, yo considero que si asumimos que sí hay escasez de agua, como lo percibimos toda la población, yo creo entonces que debemos tener una gestión distinta del agua. Es decir, los diferentes usos del agua, el uso industrial, cuando encontramos industrias intensivas en el uso del agua, ubicadas en la cuenca del Valle de México o en la Ciudad de México, como puede ser la industria embotelladora, la industria de papel, tenemos que preguntarnos por qué no hay una política que defina muy bien qué podemos y qué es racional tener como industria en esta área. La agricultura igual. En la cuenca del Valle de México, que tenemos escasez de agua, pues la producción agrícola que se lleva gran parte del agua, pues deberíamos atender a tener una política, si logramos fomentar, continuar con esto, o damos incentivos para que giren a otra actividad y nosotros podamos traer los productos del exterior. Hay muchas cosas que hacer, porque yo creo que si bien los hogares que somos en la cuenca como 20 millones y en la Ciudad de México como 8 millones, efectivamente nosotros utilizamos agua, pero no somos los principales usuarios. Tenemos, digamos, en el conjunto, veremos que la industria se lleva buena cantidad, la agricultura se lleva buena cantidad, los servicios también. Entonces tiene que haber una política de estrategia general en donde el consumo doméstico, que por ley es prioritario, pueda ser cubierto con todo lo que requiere y al precio que deba ser, con una gestión adecuada del agua por cada uno de los rubros que tenemos que gestionar. Efectivamente. Hablábamos de mitos o falacias o cosas que no son precisas, Joel, y una de ellas,
podríamos pensar que es el contraste en la mala distribución. Existen los mitos específicos. Exactamente, y eso tiene que ver con la escasez desde mi perspectiva. ¿Por qué? Porque yo no entiendo, si hay escasez, cómo es que llegan los industriales y se instalan en la Ciudad de México. Y entonces, por lo que están ahorita comentando, hay partes de la ciudad donde sí tienen agua porque no se quejan, digamos, para no decir nombres, y hay otras partes donde se quejan y es una constante, digamos, situación de falta de agua o de calidad de agua. Entonces eso quiere decir que no es que sea el agua escasa, lo que está escaso es la forma de distribuir el agua, de cómo hacerla llegar a los diferentes usuarios. Eso sí lo que sí estaría escaso. ¿Por qué? Porque si nos referimos a la cuestión de la llamada sobreproducción, porque se bajan los niveles, yo me preguntaría, y nos vamos aquí cerca, a la Avenida Aztecas. Avenida Aztecas comenzaron a hacer una excavación para hacer los cimientos del edificio y empezó a botar agua. Hay agua, hay agua, hay agua. Y entonces yo no veo los 300 metros de profundidad del agua de la Ciudad de México, ¿sí? Porque estamos hablando del acuífero, estamos hablando de toda esa zona. Entonces, ¿eso qué implica? Implica, a final de cuentas, que no estamos conociendo cómo está funcionando el agua en la Ciudad de México. ¿Cómo funciona? ¿Cómo funciona? ¿Y cómo funciona? Funciona a través de flujos, que esos están completamente despreciados. Se ha tratado de proponer esta situación de estudiar el agua a través de los sistemas de flujo que existen, porque los tenemos identificados, ya hemos publicado 3 trabajos en ese sentido para la Ciudad de México, y pero se siguen, digamos, hay una resistencia a que esa situación se establezca. ¿Por qué? Pues porque, desde nuestra perspectiva, porque permite plantear soluciones más viables. Porque si sabes cómo está funcionando el sistema, es más fácil. Es igual que en los ríos, mira, pero así como un río. Tú tienes un río y sabes cómo funciona, pues entonces voy a poner entonces pues digamos que la presa aquí, no la pongo acá. O si la pones aquí, sabes que vas a retener el agua que viene de este lado, porque tú ibas a querer inundar de este lado, pero de ese lado no se puede porque el río viene de allá para acá, ¿sí? O al revés. Entonces, si no entiendes cómo está funcionando el río, tú, digamos, te quedaría claro que no puedes hacer ninguna acción para tratar de manejarlo. Porque la idea sería manejar el agua. ¿La obligación de entender esto qué? ¿Las autoridades? Sí, bueno, yo ahí tengo una diferencia nuevamente con Joel, ¿no? O sea, yo creo que sí hay un conocimiento muy claro de la situación del acuífero de la Ciudad de México, donde efectivamente la filtración es en las zonas permeables de las laderas de las montañas. Somos un altiplano rodeado de montañas. Esos flujos de agua subterránea que deberíamos de conocer y respetar mucho y evitar urbanizar las partes altas, que es otro de los problemas. Otro de los grandes errores. Hay corrientes donde cuando haces una construcción, como tú bien mencionas, te encuentras niveles freáticos más altos. Eso es fenómeno del escurrimiento que se conoce muy bien. Ahora, yo veo 2 problemas. Uno es una obsolescencia de la red de distribución, gravísima. O sea, tenemos una red vieja, mal atendida, con poco mantenimiento y con muy poca inversión. La Ciudad de México debería de estar con una red moderna que los hidrólogos le llaman sectorizada. ¿Qué quiere decir sectorizada? Redes más pequeñas, con macro y micro medición, con obviamente una red primaria, que puede ser el acuaférico famoso y acuaféricos circundantes, que te permitan, cuando tienes un problema o un corte como el que va a haber de Cutzamala, no afectar a la mayor parte de la ciudad. Claro. Pero la otra parte donde yo quiero entrar es la poca conciencia, el mal uso que tenemos del agua. Muy rápidamente, miren, hay ciudades en Europa, Francia, Alemania, que el promedio por persona por día es de 150 litros persona a día. Más o menos es un consumo donde la gente vive perfectamente bien para todos los usos. ¿Y aquí? Si tú saques el balance neto, 350 litros por persona por día, considerando 20 millones de habitantes en la zona metropolitana. Este está diciendo mentiras. Yo nada más tengo una cubeta de 19 litros. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, porque en efecto, Joel, el 40% en el balance global, ese dato lo tengo como director de la Conagua, del agua en bloque que entra y de lo que se consume y lo que se pierde, en fugas de las redes secundarias y también de la red primaria. Pero otro tanto se pierde en la casa. Es impresionante lo que, por ejemplo, el sapito del excusado mal cerrado pierde miles de litros por día y la gente no tiene conciencia de eso. Y también una gotita en el agua del lavadero y todo eso que esté saliendo constantemente representa miles de litros. Y eso es importante que lo sepamos. Por eso yo hice durante la Conagua y desde mi asociación campañas del cuidado del agua, del uso racional del agua, de la medición y de la cobranza efectiva, no de subir tarifas, sino que todos contribuyamos con nuestro granito de arena de acuerdo a nuestro consumo. Si no generamos esa conciencia,
todas las campañas no van a funcionar. No van a servir. No funcionan, ¿verdad? Lilia. Mira, yo estoy de acuerdo, aunque en una encuesta que realizamos en la Universidad Autónoma Metropolitana, a hogares, siendo representativo la encuesta a nivel de la Ciudad de México, hicimos un cálculo de cuántos litros por persona al día se gasta y encontramos una cantidad muy equivalente a la que dices, con lo cual nosotros, digamos, estamos viendo que en realidad estamos teniendo un consumo promedio racional los habitantes de la Ciudad de México. Y yo creo realmente que esto está mostrando que sí ha habido un impacto y una preocupación y un cambio de conciencia de la población de la ciudad, sin negar que hay muchos casos de fugas, etcétera, etcétera. Lo que yo ubicaba, y bueno, en el grupo que estuvimos, es que la distribución del agua en la Ciudad de México evidentemente es muy desigual. Llegamos a concluir que los hogares de mayores ingresos tienen una dotación más alta de agua que los hogares de bajos ingresos, e incluso que hay un porcentaje importante de ciudadanos que no tienen acceso al agua por tubería y que lo que gastan en agua es un porcentaje muy grande de su ingreso, lo cual nos está señalando que, por un lado, el sistema de aguas de la Ciudad de México, que es de quien estamos hablando, tiene una política, una gestión que es bastante ineficiente. Ineficiente porque no cubre las necesidades de toda la población, porque los subsidios que da el agua está subsidiando en mayor parte a los hogares de ingresos altos. Los hogares de ingresos bajos están recibiendo del gran subsidio que da una parte menor. Entonces, ¿y la calidad en el agua es la misma? Y la calidad en el agua es otro problema bastante importante, variable, porque en otro estudio que también hicimos, estábamos viendo respecto al agua embotellada, decíamos, bueno, ¿por qué toma agua embotellada? ¿Toma, no toma, etcétera? La conclusión fue, un porcentaje que no llega al 10% de la población toma agua de la llave. El 90% toma agua embotellada, lo cual abre un mercado a la industria de agua embotellada, claro, muy enorme, importante. Es decir, la ineficiencia del sistema de aguas de la Ciudad de México es la causa principal de que la gente, su de que esta consumo industria vaya hacia comprar agua embotellada. Y entonces, obviamente, con ese nicho de mercado, la industria embotellada pues tiene que trabajar y abastecer una demanda real. Y yo diría, esto es resultado, como muchos quieren verle, como privatización. Pues no, realmente lo que estamos viendo es que la ineficiencia del gobierno nos lleva a abrirle ese nicho de mercado a la industria, porque si nosotros pudiéramos tomar agua de la llave, no estaríamos gastando en agua embotellada. Como ocurre en otros lugares, hay que decirlo, y las comparaciones son molestas. Pero si tenemos que asomarnos a experiencias, sobre todo en el exterior, quedamos muy por debajo, pues, de la capacidad de competencia. Vamos a regresar con eso y regreso contigo, Joel. ¿Te parece? Volvemos. Esto es A Fondo. No se vaya. ¿Qué está pasando con el agua? Esa que usted utiliza en casa y la conciencia que hay que tener, pero no solamente en su ciudad o en su entorno inmediato, en todo el país. Volvemos. Esto es A Fondo. Usted ha escuchado algunos pues de los obstáculos que tiene este panorama general del agua, del uso del agua en México. Hablamos de escasez, hablamos de inoperancia, hablamos de infraestructura y creo que estamos todavía muy por debajo de una problemática o de poner sobre la mesa la problemática real en nuestro país. Se ha hablado de privatizar, se ha hablado de los decretos, ¿no?, publicados ya en el diario de la Federación, pero no es solamente eso, porque hay tantas cosas que hay que analizar en distintas perspectivas, Joel, y mucho tiene que ver con los costos, como bien decía José Luis, con la infraestructura o, qué sé yo, con lo que hay que conocer de la problemática del agua en México. Sí, por supuesto. Y cuando hablas de costos y hablas de balances y hablas de a final de cuentas, como de si fuera una empresa,
Y yo no veo cómo puedes manejar una empresa si no sabes lo que tienes. Y vuelvo a repetir lo que algunas veces he comentado, y no sé si ya lo hemos comentado aquí esta mañana, pero o tarde, noche. La situación aquí es bien sencilla, mira. Si tú tienes, como decíamos, que en 1970 había tantos acuíferos sobreexplotados y ahora aumentan a 110 y se siguen manejando las cuestiones con la misma forma, es que hay otro interés detrás. Yo no veo otra cosa. ¿Por qué te comento esto? Porque aquí la idea está en que se maneja, por ejemplo, que hay fugas. Y si hay fugas, ¿dónde las puedo yo determinar? O sea, si se fue el agua, se fue para abajo. Y si es fuga, es recarga. Nota, porque se pierde el agua y se va para el suelo. Entonces, si esa agua entra al suelo, es recarga. En términos prácticos, se está recargando como cerca de 24 metros cúbicos por segundo, lo cual es una cantidad enorme, porque se está diciendo que está recargando el 40% de todo el agua que se está trayendo aquí a México. Es una cantidad importante, ¿no? Bueno, ahorita hago un comentario sobre eso. Precisamente, ¿no? Y eso tiene que ver con una situación que ha quedado fuera del contexto de los estudios que se hacen. Cuando se hacen los famosos balances, vuelvo a repetir, no entra la calidad del agua. Y aquí es una cosa bien interesante porque la calidad del agua está marcado el término de ineficiencia en el sentido de que cuando tú, por ejemplo, comentaban del agua embotellada. El agua embotellada comenzó en un momento en el que hubo una discusión entre la Comisión Nacional del Agua y la Oficina de Aguas de la Ciudad de México de que estaba o no contaminada el agua, ¿sí? Y entonces, pues evidentemente que si tú tienes un niño que acaba de nacer o estamos por ahí, tú no te vas a poner en el riesgo de que sí hiervo el agua o la sácula del tinaco no. Yo compro agua que incluso es potencialmente deshidratadora porque es agua baja en sales. Y eso es algo que casi no se dice. Estamos hablando entonces del tratamiento. Estamos hablando de la cuestión monetaria. Estamos hablando de que es más barato, digamos, o tal vez más caro para la población, en ese sentido, por ejemplo, tomar agua embotellada que pagar por un buen servicio, ¿no? ¿Y qué tal si no fuera así? ¿Qué tal si pudiéramos dar la confianza de abrir el grifo, como dice Lilia, beber agua y decir la calidad en este país es de primera? Es que es de primera. ¿Qué ibas a decir, Ale? Es que es de primera. Y es una de las cosas que sí hay que tal vez aplaudir a la Comisión Nacional del Agua, porque tienen y al gobierno federal y en varios otros estados, tienen un control bastante, digamos, considerando muchas condiciones, bastante oportuno para tener una calidad de agua en la llave lo más correcta posible. ¿Sí? Y sobre todo cuando hablamos de esquemas de bacterias, porque existe una situación de que hay que ponerle cloro, ¿no? Y con eso ya más o menos queda la cosa solucionada. Si hablamos de elementos, digamos, pesados, de metales o otra cosa, bueno, habría que ver ciertos bemoles por allí, pero en general, desde esta perspectiva, no hay problema. No ¿Están de acuerdo ustedes? Bueno, yo en el tema... Lilia dice que no, pero a ver, José Luis primero. Mira, bueno, yo precisamente... Yo no hay problema, si te vas a esta palabra es otra cosa, ¿no? La encuesta que hicimos fue con toda la cobertura de la ciudad, y cuando preguntamos, ¿usted toma agua de la llave? 90% dijo, no tomo agua de la llave. Es decir, y si uno le pregunta a los vecinos, a quien sea, muy poca gente toma agua de la llave. Entonces, aquí está el punto. ¿Tiene o no tiene calidad el agua que uno recibe? Puede ser que haya regiones, zonas que sí haya calidad, pero la gente cree que no. Esa es una tarea que SADMES tiene que hacer, de informar la calidad del agua por sus zonas, para quitar, si es un prejuicio. Eso también es un porque punto, realmente el punto está en que la gente cree que no hay calidad del agua de la llave y por lo tanto se va al agua embotellada. Claro. Cuando éramos chicos, Joel y yo, porque ustedes son muy jovencitas, ¿verdad? Llevábamos el agua en cantimplora a la escuela y todos los días era, claro, hay que lavar la cantimplora. O tomabas el agua de la llave. Efectivamente se ha creado yo le llamaría una subcultura del agua embotellada por una información, una comunicación, me parece mal enfocada, sobre contaminación del agua de la llave. En realidad, el agua que viene de Cutzamala me consta por la calidad del agua, tanto de los escurrimientos como luego del tratamiento, que es una calidad óptima, digamos. Y la calidad del agua del subsuelo también es buena, excepto que
uno de los indicadores de la sobreextracción de agua es el contenido de metales, como es el caso de Iztapalapa. O sea, cuando tú tienes ya hierro, manganeso, en algunos otros estados de la República, arsénico incluso, es precisamente por el tipo de suelo y por la profundidad del acuífero, donde la concentración, tanto de sales como de metales, aumenta, ¿no? Eso podría pasar sobre todo en el norte del país, ¿no? Sí, sí, efectivamente, en el centro y en el norte del país hay mucho arsénico. Es un, digamos, natural en el suelo. En Iztapalapa hay manganeso y hierro que no te afecta por las concentraciones. Lo que pasa es que como el agua, aquí cloramos todavía el agua, que es algo también que habría que analizar, el ya no, y dejar la cloración e ir a otros métodos. En el mundo entero está ya la cloración prohibida y ahora hay otros sistemas de purificación para quitar bacterias que pueda haber en las redes y todo ello, ¿no? Pero entonces, lo que sí creo yo que tenemos que evitar son las fugas. O sea, a mí me parece que es evidente que perdemos el 40 o más. Estamos hablando de la Ciudad de México, pero en otras ciudades reconocen que se pierde la mitad del agua. Bueno, pero es el agua potable, es decir, que ya pasó el agua dulce por un proceso, no, potabilizada, ahora ya pasó por un proceso de potabilización. Y hay que hacer esa diferenciación. El agua potable es la que ya tiene todo el tratamiento. Exactamente, y va en la red para consumirla directamente, ¿no? Bueno, perder el 40% del agua potable no puede ser, es imperdonable. Y aquí otra diferencia con Joel, ¿no? De carácter geológico. Tú mismo lo dijiste. La primer capa de arcillas, que va de 20 metros hasta 300 metros en la zona de Tláhuac, es impermeable. Entonces, el agua que se fuga no necesariamente te recarga. No es recarga. Uno dice, bueno, ojalá y fuera una recarga. No, esa agua se canaliza a drenajes o te forma grietas, socavones, cavernas que luego se vienen abajo. Que luego, ¿no? Bueno, hemos Entonces, presenciado. tenemos que modernizar la red, tenemos que evitar las fugas, a mí me parece fundamental, y tenemos que hacer una cultura del agua en casa. A lo mejor con filtros, quien tiene temor de bacterias, pues pones un filtro sencillo y puedes tomar el agua de la llave. ¿Qué le toca a cada quien? Porque le echamos la culpa a las autoridades, a los encargados del organismo y decimos, es que no están haciendo nada. A ver, Lilia, ¿qué pensar de eso? Y tú ya no eres funcionario, pero seguramente mucho tiempo estuviste recibiendo esa presión. Claro, claro. Mira, yo, bueno, por un lado, viendo la parte hídrica, que es muy preocupante en cuanto a que hay escasez, no hay buena distribución, infraestructura mala, hay mucho que hacer por ese lado, pero hay otro lado bien importante y que sí nos compete a todos, a las personas y a las autoridades, es la sustentabilidad económica. Normalmente las tarifas que pagamos de agua son muy bajas. Como yo comentaba, están altamente subsidiadas. Si el no subsidio desapareciera al valor real del agua, a los costos que tiene el organismo que lo suministra. Y esto nos ha llevado a una situación que vive actualmente el sistema de aguas de la Ciudad de México, que realmente los ingresos que tiene, más los subsidios que les están bajando, no le permite planear y diseñar una buena estrategia, mucho menos corregir infraestructura. Entonces, tiene que haber una búsqueda de lograr hacer una política que lo lleve a la sustentabilidad económica. No estoy de acuerdo que las tarifas se incrementen de manera brusca, pero de manera gradual. Tiene que haber un incremento, para que la gente se acostumbre a ver que el agua tiene un valor, porque el costo de llevársela es más alto que el que está pagando, y que al menos tiene que absorber los costos y darle ingresos al sistema de aguas para poder operar con mayor eficiencia, porque todos le echamos la culpa, hace mal esto y esto. No tienen dinero. No tiene Entonces, recursos. yo creo que aquí estamos en una pinza en donde, por un lado, la sustentabilidad hídrica, cuidar el recurso es importante, pero si no hay sustentabilidad económica, este problema nunca se va a resolver. ¿Puedo hacer un comentario sobre eso, Joel? Por favor, en 30 segundos antes de la pausa. Es muy importante lo que dice Lilia, porque la Ciudad de México tiene, no recuerdo el número exacto, como 1.600.000 tomas. La mitad no tienen medidor. Y de las que tienen medidor, más o menos la mitad de los medidores no funcionan. Entonces, muy cierto lo que dice Lilia, no tiene recursos al sistema de aguas de la Ciudad de México. Lo que tenemos que dar es darle sustentabilidad económica. Solo con medición en las tomas domiciliarias, tú puedes bursatilizar y financiar prácticamente los miles y miles de millones de pesos que se requieren para eso. Que se requieren. Y pero esto hay una cosa no es sencillo. importante, mira, yo estuve trabajé en la 53 legislatura. Ah, estuviste. Estuve yo allí en la Comisión de Estudios Hidráulicos.
Y se hizo un estudio interno precisamente sobre habilidad de costos y sobre la cuestión de ingresos de los sistemas operadores, y no hubo uno que estuviera en números rojos, ¿sí? Estoy hablando de la 57 legislatura. Ahora no sé cómo haya cambiado los números. Pues, ¿quién sabe cómo hicieron ese estudio? No, por favor. Porque casi la conclusión es al revés. Si vamos a eso, bueno, ya también podría yo... Que nos diga si lo hizo él, no sabemos. No, lo hizo la Comisión de Asuntos Hidráulicos de la Cámara de Diputados. Sí hay ejemplos, Joel. Esa es una cuestión la mayoría es están en números rojos. Verlo con claridad. Porque también hay muchos mitos que van en ese sentido y que tiene que ver con una cosa que también está pasándose aquí. A ver. Los guachicoleros. También tiene que ver, claro. Del agua. Que es donde entran las pérdidas. Mira, es que si tú tienes un banco y donde tienes un cierto número rojos y no sabes dónde está, entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Se está perdiendo. Bueno, claro, en el caso del agua dicen, pues es que se está perdiendo por allá, como nadie lo sabe. Pero están los guachicoleros y las pipas que se tienen que manejar y que tienen muchos años sobre la superficie del país. ¿Sí? Vamos a regresar con eso. Vamos a regresar con eso y seguramente usted ya tiene también un punto de discusión respecto de esta mesa. Importante para todos, la escasez o el diagnóstico general del agua en México. Volvemos. Estamos de regreso y directamente contigo, Joel. Sí, hay mucho que decir en este bloque. No de conclusiones porque no se puede concluir en buenas intenciones. Hay que hacer acciones desde distinto frente, porque ¿qué vamos a hacer? Dice José Luis, insistir en la prevención, en las fugas en casa, en todo lo que hay que hacer en la medida de lo posible aquí, en nuestro entorno inmediato. Pero la problemática es tan delicada, la gente empieza a especular, por ejemplo, en redes sociales de, a ver, ¿qué hay detrás del cierre en Cutzamala? Hablando de la Ciudad de México específicamente, y empezamos a hacer especulaciones, empezamos a sospechar, y no. La problemática del agua es más allá de lo que incluso podríamos imaginarnos aquí en México. Bueno, sí, por supuesto. Y yo creo que cuando hablan de resolver, ¿cómo vamos a resolver? Yo no vería cómo se va a resolver esto si no tenemos algo que se llama educación. Y no hablo nada más de enseñarle a la gente, oye, se cierra la llave, que no se fugue aquí, pone el empaque. Hablo también de la profesionalización. En México, yo te podría asegurar que no hay más, por hacer ciertas concesiones, más de una docena de personas que conozcan los fundamentos hidrogeológicos, que se llama. No estoy hablando de geohidrología, que es otra rama, pareciera muy igual, pero no es lo mismo. Una cosa es geohidrología, que se dedican solo, exclusiva y únicamente a hacer balances, digamos, hídricos. Y la otra cosa es la hidrogeología, que digamos, su interés es en conocer cómo funciona el agua, y que estamos hablando en dos casos de agua subterránea. ¿Sí? Eso no existe en México, es algo que no hay. Entonces, mientras no tengamos gente que se pueda, digamos, enmarcar en este referente, de ver cómo funciona el agua y trabaje en las diversas, digamos, organismos de gobierno, pues no vamos a poder hacer nada. Y te voy a poner un ejemplo, y qué bueno que está aquí un economista, porque precisamente la diferencia de la economía, de la economía ahora, hace como 50 años, es la cantidad de economistas que hay. Tú te metes en cualquier oficina y hay un economista. Si tú te metes a cualquier oficina que incluso tenga que ver con el agua, no hay nadie que conozca cómo funciona el pozo y por qué funciona así. ¿Tú ¿sí? Te refieres a especialistas, conocedores? No, cuestión básica. O sea, en México no hay una licenciatura en hidrogeología. Simple. ¿Sí? No hay una licenciatura en hidrogeología, entonces por lo tanto, pues cualquier persona va a poder hablar. Es como si yo no conozco de economía y pues empiezo a hablar, pues aquí la doctora me va a decir, oye, por favor, ve, sí, mira, lee cuando me lo sé esto, ¿no? ¿Sí? Pero pasa lo mismo con la cuestión del agua subterránea. Tú escuchas muchos comentarios, ves incluso profesionales, ves gente a nivel gubernamental que está, digamos, que no pasaría el examen básico de hidrogeología. ¿Sí? Híjole, eso cuando lo ponemos bajo la lupa podría ser escandaloso. Mira, pero le comento un poco lo que dices porque me parece muy interesante, porque mira, la manera en que creo yo se están enfocando o se deberían enfocar hoy las cosas es en grupos multidisciplinarios. Nosotros, por ejemplo, como economistas, cuando trabajamos el problema del agua, necesitamos interactuar con geólogos, hidrólogos, porque necesitamos tener información básica, real, verídica, científica para hacer propuestas.
Entonces, y nosotros lo que intentamos hacer es una especialización en economistas en agua, porque no cualquier economista sabe cómo ese recurso está funcionando, no con toda la claridad, pero dentro de un grupo multidisciplinario pueden salir cosas muy interesantes que abarquen aspectos sociales, educativos, económicos, hidrológicos y tener un planteamiento realmente integral de un problema que es realmente grave. Entonces, yo creo que hacia allá deberíamos ir. Precisamente por eso es grave, porque no hay educación. Yo, mira, lo primero que diría, porque el tema de estos días es el cierre de Cutzamala, Es el cierre de Cutzamala. que no hay ningún rumor, o sea, realmente es un mantenimiento necesario, van a qué bueno colocar que lo una digas. serie de piezas, porque viene una tercera línea que se está construyendo que va a ayudar para el futuro del suministro de Cutzamala. Entonces, que la gente no esté... Que no se que no tenga especule. miedo y que no haya esa Sí. especulación. Fake news. Yo sí estoy aterrorizado por el tema del agotamiento del acuífero, que es un tema Ahí muy radica grave. el miedo, Ahora, claro. yo sí creo que hay un problema en general en el país de mala administración del agua que tenemos que atender. Un uso ineficiente, falta de cuidado en los usos del agua, principalmente en la agricultura, tienes mucha razón. Pero sentándonos al tema público urbano, que es un poco en lo que nos hemos enfocado, efectivamente hay organismos con altas eficiencias, por ejemplo, Agua y Drenaje de Monterrey, Querétaro, Aguascalientes, que sí están operando bien, León, Guanajuato también. ¿Por qué? Bueno, pues porque han entendido lo que es el problema de la escasez y quedarte sin agua. Entonces hay un uso mucho más eficiente a nivel del organismo y a nivel también doméstico y de los distintos usos industrial y también agrícola. Entonces hay que pelear por el uso eficiente que parte desde uno mismo en la casa, con el cuidado de si me das esta agua, me la llevo, ¿no? No desperdiciar agua. Llenar nuestros... Todo Sí. eso. Y a nivel de los organismos tenemos que subir la eficiencia. Lo que dijo Lilia para mí es fundamental. La eficiencia es física y administrativa. Física, no perder agua por fugas. Administrativa, medir y cobrar. Si tú cierras ese círculo, entras en un círculo virtuoso. Ahorita estamos, la mayoría de los organismos, el 98%, en un círculo vicioso, que no se da un buen servicio, no se mide, no se cobra. Ahí no hay nada que hacer, estamos perdidos. Pero ahí estás en contradicción con lo que estás diciendo, disculpa Luis, porque estás diciendo al inicio de que tú lo que buscas es que nada más haya esa situación entre cobro y servicio. Pero ¿sobre Y qué? calidad. Sobre algo que no conoces. No, Sí, claro no, que pues se sí, porque conoce. en ningún momento entró que sepa yo cuánto tengo, cuánto es lo que voy a No, sí, administrar. sí se y es que ese es el conoce, punto. sí se conoce. ¿Tú estarías de acuerdo conmigo en que el acuífero de Monterrey está sobreexplotado? Sí, claro. Ah, bueno, pues mira. Pero ellos toman agua también de otras No, fuentes, es que vamos a la realidad. Una cosa es que le llamen sobreexplotado, que es una cosa que yo sigo y tengo 30 años trabajando en agua subterránea y no entiendo qué le llaman. Y la otra es que sea la realidad, porque te voy a explicar. Si dices es porque no hay agua. Acabo de estar en una reunión que hubo allá en Monterrey y la gente comentó que hicieron una obra para el metro sobre el río Santa Catarina, que es parte del acuífero de Monterrey, y no podían controlar las fugas, bueno, las salidas o la entrada de agua hacia las obras para poder construir el metro. Entonces, por cantidades de agua enormes. Entonces dices tú, bueno, entonces si estaba sobreexplotado, Por el ¿qué río pasó? Santa Catarina, es que son cosas diferentes. Por eso, no, O sea, están sobre el mismo los acuífero. acuíferos están sobreexplotados. Está sobre el mismo acuífero, ¿sí? Entonces, y eso pasa, que te dijera, en muchos otros lugares que yo conozco, y la Ciudad de México es la misma historia. Monterrey ¿sí? tuvo un problema gravísimo de escasez, Joel, y fue gracias a esa falla, esa que hace allá Por los eso, 80s, pero hablas de que entonces escasez. entraron en una conciencia del uso del racional. Y obliga. Nada más que obliga aquí en la eso. Ciudad de México, cuando nos demos cuenta, cuando abran la llave y ya no haya agua, no tenemos tiempo de reaccionar, porque ellos ¿Y sí esa tenían reacción? otras fuentes más accesibles. Esto nos lleva a la reflexión de que sobre el agua hay mucho que decir y hay mucho que conocer, como lo apuntaste desde el primer bloque. Claro. Como dice José Luis, así para lavarse los dientes utilicemos Un vaso de un agua. vasito, no hay que dejar la llave abierta. Como dice Lilia, hay que tener conciencia también en el cuidado del consumo de agua embotellada y todo lo que se dijo en esta mesa. Yo me quedo también con lo que dice Joel, el conocimiento y saber el funcionamiento. Ahí radica el poder, o sea, el conocimiento es poder y si de nosotros acuerdo. como ciudadanos tenemos este diagnóstico real, podremos hacer exigencias a las autoridades. Muchísimas gracias, nos quedamos para otra Para mesa. otra ¿Les mesa. parece? Muchas ¿Les gracias, parece? por supuesto. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias y sobre todo a usted
por acompañarnos esta noche en A Fondo. Nos faltaron los derechos de agua. Yo quería Los derechos, los secretos. Yo quería hablar de los secretos.